sabe de Margarita? Y bueno, Margarita Belén fue puesto el nombre así por don Benítez. Por dos de sus hijas se llamaba una Margarita y la otra Belén, y después fue poniendo además colonia, por ejemplo Amadeo, porque tuvo varios hijos, le puso Amadeo. Algunas calles también se llaman así por nombre hacia ella, hacia los fundadores Margarita. ¿Qué sabes de Margarita? Y qué sé, nací acá, veníamos siempre a esta iglesia, después me casé. ¿Qué sabe de Margarita? Bueno, buenos días por lo primero. Mi nombre es Nati. Hace 3 años que estoy viviendo acá en el pueblo de Margarita, Belén, y mucho para decir no tengo, pero sí le puedo decir que hay buena gente, es un pueblo muy lindo, muy tranquilo, y bueno, y eso. Y tenemos todos los años la fiesta que se tras el mes de junio, julio, que es la parrilla, torta frita. Bueno, nuestro pueblo es bastante tranquilo. Y dentro de todo se vive bastante tranquilo. A comparación de otros lugares estamos bastante tranquilos. Y bueno, lo primero que se me ocurre de Margarita Belén es que es una localidad que allá por el año 1890, un poquito antes, vienen los primeros 10 inmigrantes a Margarita Belén. Sobre el río Tragadero, remontan el río Tragadero y llegan a un puerto que se llama Las Tres Bocas. En el pueblo hay tantas cosas que hay para enumerar, cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa era nuestra fuente de trabajo. Fue una de las primeras cooperativas, yo le puedo decir de la Argentina, no puedo decir de más allá, pero sé que de la primera cooperativa de la Argentina fue esta cooperativa que está acá. El tema musical se refiere a Margarita Belén de Marcos Bassi, un artista pleno de Margarita Belén que nació allá por el año en la década del 20 y falleció en el 82, 83. Y entre los chamamés, los más populares que tuvo fue el tema Margarita Belén. Al pueblo de Margarita Belén está dedicado ese tema. A Margarita Belén, pueblo que me vio nacer, con arpegio de querer va este chamamé sentido, y verás que no te olvido, mi Margarita Belén.
Ya te llevas. Te llevas, mi compañero, para ir abajo. ¿Y sabes algo sobre la masacre de Margarita? La masacre de Margarita Belén, todos los años, el 13 de diciembre, se hace un acto de recordatorio a todas esas personas que fueron desaparecidas en la masacre en el 76, acá unos kilómetros. ¿Viste? El 13 de diciembre hubo un acto donde se conmemoró otro año más de la masacre de Margarita Belén. Sí recuerdo, porque me cuentan, mis padres, todo eso me cuentan de esa época, de esos años que fue esa masacre. Y hay muchas versiones y me cuentan, por ejemplo, que en aquel entonces ellos decían que se escaparon presos y que cortaron la ruta 90 y la ruta no sé qué otra parte para que tengan cuidado porque se escaparon los presos, pero realmente no se escaparon, los llevaban a fusilar a todos, ¿viste? En Chaco comenzó el juicio por la denominada masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976, cuando 22 presos políticos fueron arrancados de las cárceles de Resistencia y ejecutados en el paraje que hoy lleva el nombre de la causa. Bueno, Margarita Belén fue uno de los peores crímenes que han cometido. Yo creo que fue muy bien organizado porque acá en la masacre de Margarita Belén asesinaron y desaparecieron a los mejores dirigentes del nordeste argentino. En la pequeña sala del Tribunal Oral que lleva adelante la causa 13, los acusados aguardan las últimas palabras de uno de los imputados. Lo llevaron directamente al sótano y lo tiraron al piso, que cada 15 minutos recibía patadas y golpes y que allí comenzó el interrogatorio con tortura con picana para él, que en ese lugar lo vio a Lucho Díaz, a Greca, el Caranchillo, o sea, Zárate, Carlos Aguirre, Víctor Jiménez, que al día 23 de noviembre, a las 22:20, 23 horas, la vio a Gladys Borrini, embarazada en la planta alta. Alguien me trajo la noticia del inicio del juicio. 35 años de espera era demasiado tiempo y quise estar allí. Volver no sería nada fácil. Sabía que en el armado de este rompecabezas habría piezas que no coincidirían con otras o que sencillamente jamás encontrarían su lugar. Hacia fines del año 2009, cuando comencé a investigar sobre la masacre de Margarita, el juicio era algo lejano. La causa había entrado en una especie de letanía pospuesta innumerables veces. El documental iba a tener un objetivo claro, el pedido de justicia. Pero en mi primer viaje al Chaco en febrero del 2010, me entero de que el juicio ya tenía fecha de inicio, lo que me obligaba a reposicionarme frente a la historia. Queriendo atrapar la realidad, comencé a correr detrás de ella. El ilícito de Margarita Belén se produce en diciembre de 1976. Bueno, nosotros tomamos como verídica la información que se había producido de que un grupo de presos que eran trasladados a Formosa, presos políticos, trataron de ser rescatados por compañeros de militancia. Esa tentativa fracasó, quedaron muertos todos los presos. Nos llamó un poco la atención que de los asaltantes no cayó ninguno, de los vigilantes no cayó ninguno, ni quedó ninguno herido, ni siquiera rastros del ataque en alguno de los vehículos. Pero bueno, lo dejamos pasar. Emma Pelusa Cabral, oriunda de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, militaba en Montoneros. Emma fue acusada por la versión militar de integrar un grupo armado que asaltó el convoy para liberar a sus compañeros. 20 días antes de salir de rodaje, me entero de que la mamá de Emma había fallecido. De ella solo tengo este audio, una entrevista que le hice en mi primer viaje a Reconquista. Mi hija era terapista ocupacional, nombrada por Salud Pública en el hospital, nombrada por el Ministerio de Educación en la escuela diferencial. Iba y colaboraba en el sanatorio Reconquista, que la sintieron tanto porque incluso la doctora de Martino me contó que hasta lloraron cuando pasó lo de... Porque era una chica que era muy capaz y era muy, muy predispuesta para todo.
Dice que faltaba la instrumentista y ella instrumentaba. Hasta ayudaba en salas de parto. La historia de Emma comienza en Reconquista, a tan solo 200 kilómetros de la provincia del Chaco. Queriendo reconstruir a Emma, fui a la plaza central de su ciudad. Sorpresivamente, allí no saben o no quieren hablar ni de Emma ni de Margarita. En la plaza solo pude recoger el testimonio de esta adolescente. ¿Qué sabes de Margarita Belén? La verdad que nunca la escuché ni me nombraron, así que la verdad que no tengo ni idea. ¿Y suponés que es algo en especial? Y si la nombran debe ser especial. ¿Pero relacionado con qué podría ser? La verdad que por el nombre, no sé, se puede tratar de alguna imagen o algo que esté en el lugar donde está. ¿Sabes algo de Emma? No, la verdad que no. Nunca la escuché. O tal vez lo habré escuchado, pero no me acuerdo. El nombre Emma siempre me generó fascinación. Creo que fue la segunda palabra que aprendí a escribir. La misma consonante de mamá y las dos primeras vocales. Con la misma sencillez de tu nombre lo deletreo. Y te llamo, Emma. Esta es la casa donde vivía Emma Beatriz Cabral, Pelusa Cabral, con su mamá cuando era soltera. Esta es la calle Ludueña y estamos detrás de la Catedral de Reconquista. Es una catedral que ya tiene algunos años, fundada en la década del 30 y bueno, es la máxima expresión de la religiosidad en Reconquista. Y aquí estuvimos en algunas oportunidades preparando alguna reunión o alguna salida, algún viaje, antes que se casara con Reinal Zapata. Era una relación de militantes. Ella venía a trabajar y bueno, después venía Reinal, que trabajaba ya como profesor de matemáticas. Y luego continuaba eso en la tarea de militante, que era diaria y eran muchas horas por día, a la tarde, a la noche. ¿Dónde se conocieron ellos? Ellos se conocieron acá, a partir de los grupos que trabajaban dentro del peronismo. Si bien había una diferencia de edad entre ellos, ¿cierto? Él era mayor, pero no era sustancial eso, ¿no? Sí, eran una pareja normal, como cualquier pareja que están juntos porque están enamorados. Por eso ellos se van juntos. Si hubieran estado mal, no se van juntos, o se van separados o no se van los dos, se va uno. No, bueno, Emma Pelusa Cabral la conocí, yo la conocía de joven porque yo estudié en la escuela normal, ella iba en
en cursos superiores, se recibió mucho antes, y era parte de la ciudad más chica, de la Reconquista más chica, ¿no? Una muchacha que se incorporó a la juventud peronista, que fue parte de toda la vorágine de los 70, ¿no? En la militancia política de esa época, para el trabajo político, cada militante tenía asignado un rol. Teníamos los frente barrial, o actividades en los barrios, actividades en los sindicatos, actividades en distintos segmentos de la sociedad, y a ella le habían asignado el rol de trabajar con profesionales, ¿no? Porque ella era profesional de la salud, ¿no? En qué barrio vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros hicimos allá en el 73 ocurrió una gran inundación. De lo que participamos en sacado la gente que estaba con los problemas de la inundación, lógico. Luego de unas famosas inundaciones que hubo acá en el año 73, yo voy a un lugar donde la Juventud Peronista, o gente que luego constituyó la Juventud Peronista, estaba realizando la vivienda para la gente inundada, y él conoció un grupo importante de Reinal, estaba Alderete, Ramírez y otros compañeros que luego formaron la JP. Nosotros teníamos la idea de que la cosa iba violentamente encaminándose hacia la derecha. Además por lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Como te dije, estaba actuando la AAA, Comandos Libertadores de América, compañeros sindicalistas perseguidos, expulsados de los lugares. Nos damos cuenta que iba hacia la derecha el gobierno que nosotros habíamos decidido. Bueno, entonces ante esto los compañeros reunidos en determinadas estructuras políticas deciden concentrar la fuerza en determinados lugares. Por eso es que algunos compañeros de acá viajan a Resistencia, para concentrarse ahí. Nos propusieron viajar a varios compañeros, algunos rechazaron, yo también rechacé esa idea de trasladarme a otro lugar porque no consideraba que era un error aglutinar a los compañeros en un lugar, entonces me quedé. Era la etapa de la derrota, de la persecución, y en esa etapa, en Resistencia fue secuestrada esta muchacha, ¿no? Estaba acá tan bien ubicada. ¿Cómo va a largar por la borda todos unos puestos así? Ya les digo, y de buenas a primeras nos vamos a vivir a Resistencia. Pero escuchadme, le digo yo, que se iba, el esposo Reinal. Pero no, es Resistencia hasta un paso. Un fin de semana te vas, otro fin de semana viene él, hasta que ustedes arreglen la situación. Pero ¿cómo te vas a ir y vas a dejar todo?, le digo yo. Y hacia allí fueron. Casi como un presagio del destino, el nombre de la ciudad que los esperaba los marcaría a fuego. Cuidado, Emma. Hola. ¿Qué sabe de Margarita? ¿Margarita Belén? Nada. ¿Y por qué sabes de Margarita Belén? Porque el pueblo donde yo estoy, Barrio Santiago, está cerquita a Margarita Belén, así que más por eso te escucho. ¿Y sobre la masacre de Margarita Belén? No. Bueno, señora, ¿qué sabe de Margarita? De Margarita Belén. ¿Qué sabes de Margarita? Muy poco, que fue una masacre nomás en el tema de la dictadura. Y eso, básicamente. ¿Qué saben de Margarita? ¿Vos, Ale, qué sabés? Y yo, hay capaz que sé más de cosas que pasaron en Buenos Aires, porque estamos acá de visita, que de lo que pasó acá. Pero sí, nosotros cuando estuvimos de viaje hace 2 años, con el hermano de Hugo, íbamos a Formosa y pasamos por un lugar y nos dijo el hermano, acá eran unas estatuas o que se ven es por lo que pasó en Margarita Belén. Un fusilamiento suponemos otro episodio más de los que pasaban en la época de la dictadura, el fusilamiento de personas que eran militantes sociales o digamos
que estaban comprometidos con la realidad y habían sido detenidos y luego fusilados. ¿Pero por qué Margarita Belén? Para mí el golpe de Estado de 1976 tuvo dos objetivos. Uno primario, imponer el miedo, el silencio, paralizar al país a costa de 30.000 desaparecidos, de 30.000 muertos. Una vez atemorizado el país, aplicar un plan económico que interesó a los grandes centros de poder económico del mundo y que entregó la economía de nuestro país. Quebró la industria nacional y provocó un retroceso brutal en la legislación protectoria de la clase obrera. Ese era el objetivo principal. El medio fue el miedo, conseguir el silencio. Y para conseguir el silencio había que matar. Cuando uno mira el listado de los compañeros muertos y fusilados en Margarita Belén, va a ver que no hay dos que pertenezcan al mismo ámbito de militancia. Nosotros entendemos que los criterios de selección de las víctimas tenían que ver con la mayor difusión del terror. Un avance tremendo, una sensación espectacular la que sentimos nosotros de que es un comienzo de que se está haciendo justicia. Yo lo vivo, como siempre digo, lo vivo como una reivindicación realmente, porque para nosotros hoy sentar en el banquillo de los acusados a aquellos que fueron responsables de la dictadura cívico-militar, por lo menos en lo que hace acá al ámbito del Nordeste, es sumamente trascendente y es una reivindicación, decía, no solo a una política que fue la que las históricas banderas que levantaron los compañeros, los 30.000 compañeros, sino que es también lo vivimos como una reivindicación a todo el trabajo que nosotros levantamos en su momento, con lo cual estábamos plenamente identificados. ¿Cómo habrá sido, Emma? Siempre me gustó la seguridad de esta mirada. Es una mirada reflexiva, calculadora, a punto de dar el próximo paso. Con decisión avanza, queriendo cambiar su realidad. Imagino que Emma tuvo la decisión y el coraje de Juana Zurduy. En esta pintura yace Bartolina Sisa, bella y revolucionaria. Por oponerse a la dominación española, muere en manos de sus enemigos, como Emma. Y seguramente, Emma tuvo la rebeldía de esta mujer. Un primer viernes de mes. Y yo me acuerdo que estaba preparando la comida porque a la 1:15 entraba en la escuela de comercio.
Y me acuerdo que estaba haciendo unas milanesas y tocan timbre y yo salgo inocente a atender. Y eran 3 policías. ¿Dónde está Pelusa? ¿Dónde está Pelusa? Le digo, señor, por favor, le digo, ¿cómo vienen a buscar la casa y ella está viviendo en Resistencia? Le dije. Y medio me acorraló así. Y bueno, ¿podemos pasar? Sí, pasen. Y estaba el comedor, se sentaron. Me acuerdo que los otros dos, uno de ellos lloraba. Me dijo, ay señora, usted sabe lo amigo que yo fui con su esposo. Cómo que lo apreciaba yo a Cabral. Y el otro policía, tranquilo, se puso a leer el diario, mire. Y yo acá. Y el otro fue y se recorrió toda la casa. Y ahí en el lavadero había un escritorio de esos de antes, que eran de Reinal, que quedó en casa. Y estaba lleno de libros y todo, pero de papeles y todo. Pero yo, ¿qué me voy a ir a molestar yo? Y este tipo fue ahí y levantó la tapa de esos escritorios de antes. Revolvió y se llevó unos papeles. ¿Qué había sido? No vi que él reemplazaba en la escuela normal. Y eran listas de alumnos. Y a la tarde citaron a todos los padres de... Pobre gente, el susto que se dieron. Hasta estaba el gerente de la usina, mire. Todas esas cosas yo... Ay, yo no sé, Dios mío, yo no sé cómo estoy acá sentada contando. José Luis Azpiazu, cuyo nombre de guerra era Oficial Lito, había egresado del Liceo Militar General Paz. En 1969, mientras estudiaba Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Córdoba, se incorporó a la militancia peronista. 5 años más tarde, ya era jefe de la columna 26 de Montoneros en Resistencia. Su padre, el teniente coronel Azpiazu, prestaba servicios en la provincia de Córdoba junto al general Luciano Benjamín Menéndez. El objetivo de Azpiazu era desarticular las ligas agrarias con fuerte presencia en la región e infiltrarse en Montoneros, zona al noreste. Azpiazu, bueno, es un tema así de los conflictivos para la memoria. Azpiazu fue un oficial montonero que se lo conoció más en la zona correntino de origen, en la zona norte, viene de Reconquista, Resistencia, con un traslado que hay de militantes importantes. Él era oficial, estaba a cargo de la logística. Yo recuerdo una charla que tuve en Resistencia con Azpiazu, que me dijo, vos quedate en Reconquista. Terminá la secundaria, pues yo tenía 2 materias previas. Y después te vamos a ir a buscar. Yo entendí como que pasada determinada etapa y cuando cambiaba ya la etapa política muy complicada, íbamos a tener contacto de nuevo, pero bueno, no. Los que me vinieron a buscar fueron el ejército y la policía para detenerme. Y sí, Montoneros reconoce que era un infiltrado y que bueno, muchas de las caídas del norte santafesino y acá desde Resistencia había muchas dudas de que él esté delatando gente. Él es el que emprende la tarea ya en determinada etapa de reunir a determinados compañeros y proponerle el traslado, se decía en ese momento, hacia otra zona que era hacia el norte. Podía ser Resistencia, podía ser Corrientes o Formosa. Algunos compañeros aceptaron, entre ellos Reinal, entre ellos Emma, Pelusa, y también Mario Cuevas, otro de los asesinados en Margarita Belén. Y otro compañero que no veíamos eso con mucha claridad y decidimos decir que no aceptábamos un traslado y planteamos seguir militando en nuestra zona, en nuestra ciudad, públicamente, abiertamente, como lo veníamos haciendo en la Juventud Peronista. Azpiazu es sometido a juicio revolucionario. Se lo responsabiliza de 4 delitos y, de acuerdo al Código de Justicia Revolucionaria, se lo condena a pena de muerte. La recopilación e investigación de pruebas demuestran en forma concluyente
la presunción de que el oficial Lito es un cuadro del enemigo infiltrado en nuestras filas. Es decir, se encuentra incurso en los delitos que fijan los artículos 4, traición, artículo 7, delación, artículo 9, conspiración y artículo 10, acumulación de poder, del Código de Justicia Revolucionaria de nuestra organización. Y finalmente sí, no recuerdo, creo que es julio, 13 de julio, 13 de agosto, es asesinado en Corrientes. No se dice asesinado, se dice ejecutado en Corrientes. Y es una de las muertes que los militares buscaban mostrar que los montoneros se mataban entre ellos, ¿no? A ella había ocurrido ya que a Aspiazu lo habían detenido y que lo habían matado. Y yo no sabía por qué, entonces él me dice por qué, que lo habían descubierto y que era un tipo, un infiltrado. Luego de la ejecución de Aspiazu, la represión se vuelve mucho más fuerte y hay una caída importantísima de todo lo que fue la cúpula de Montonero. Mientras busco información que me ayude a reconstruir a Emma, me entero de que en su juventud fue princesa de la raza. ¿Y cuántos otros secretos quedarán guardados en tu historia? Por eso vuelvo a imaginarte, y te imagino de niña jugando a la soga en esta plaza, paseando con tus amigas, dando tu primer beso por alguna de estas esquinas. Imagino que caminando por tu ciudad la pobreza te obnubiló y juraste cambiar las cosas. Te imagino disfrutando una tarde dominical con Reinaldo y tu niña, y de abuela con las marcas del tiempo sobre tu piel. Emma, mi princesa montonera. Bueno, ella se fue al norte, ¿no? Yo iba porque tengo una hija casada en Corrientes y ellos estaban en Resistencia. Yo fui varias veces. Primero estaban en un lugar, a los 4 o 5 meses estaban en otro lugar. Y a mí me llamaba la atención y le digo un día, pero ¿cómo Amalia Pelusa no tienen un lugar fijo ustedes? Y no, mami, ¿sabes lo que pasa? Que provisoriamente estamos porque hasta que consigamos algo como que nosotros queremos. Y fue en abril que era el cumpleaños de mi nietito de Corrientes. Y me acuerdo que ella llegó, dice, mi hija mayor dice, hoy van a venir Reinaldo y Pelusa a pasar el día que era el cumpleaños. Como a las 12 llega Pelusa. Y me dice, mire, fuimos así adentro de la casa. Ay, no sé qué dirán, dijo Delmira y Papito, que no vino Reinaldo. ¿Y por qué no vino? Y no vino porque el cruce está muy delicado. Bueno, sí, le digo, está delicado, yo también paso, me revisan el equipaje, todo. Y no, mami, dijo, pero Reinaldo está muy comprometido. ¿Comprometido de qué? Le digo yo. Y por la política, me dijo. ¿No me dijiste que precisamente para sacarse de encima todos esos problemas vinieron acá? Y resulta que es todo lo contrario de lo que vos me dijiste. Y Milka, cuando pasó esto, entonces yo un día fui y le hablé y le digo, Milka, a medida que me fui enterando, yo quiero saber qué grado de... Si Pelusa está comprometida, le dije. Y me acuerdo que me dijo, mira, el que está en las listas es Reinaldo. Y dijo, ¿y Pelusa? Y dijo, van a ir cayendo a medida que van cantando los que están adentro, me contestó. Raúl Junco, un activo militante de Montoneros, tenía como superior a Reinaldo. Junco se encontraba escondido en el interior chaqueño, pero cuando ya no aguantó más, decidió arriesgarse y salir. Yo le mando una carta a Corto de esas peñas, diciéndole, hermano, yo no doy más, no tengo un mango, gasté toda la guita que me diste, necesito dinero, necesito... Y encima estaban con armamento. Tal fecha, voy a Resistencia, espérame a tal hora. Yo no sabía nada. Cuando yo caigo ya él había estado detenido porque cae la carta esa y ahí me esperan. Cuando yo voy,
bueno, ocurrió varias cositas antes, varias cositas. Y engancho que voy a golpear la puerta, ¿entendés? Y yo veo movimiento extraño, mucha gente, todos hombres. Hay un cerco policial, no hay otra cosa, acá no puede ser otra cosa, ¿no? Y cuando me dicen, pará. Cuando me dicen pará, y no me piden la contraseña, yo me quedé sorprendido, pero, viste, lo que menos esperá que adentro hay cana. Bueno, abrieron la puerta, yo estaba mirando para allá y me ponen acá un revólver, una pistola, no sé qué mierda. Ejército argentino, ríndase. Sí, ya estoy rendido. Reinaldo ya había sido secuestrado el 2 de noviembre, luego de un intenso tiroteo. Pero Emma no lo sabe y huye hacia Corrientes con su beba de 3 meses. Allí la reciben Lucho Díaz, militante de la Juventud Universitaria Peronista, y su esposa, Norma Cajal. Nosotros estábamos viviendo acá, en Corrientes. Vivíamos en una casa que compartíamos. Eran épocas muy difíciles porque la organización ya casi estaba diezmada, habían caído muchos compañeros en el Chaco, acá también. Y aparece en escena Emma Cabral. Emma Cabral, que también estaba muy acosada en ese momento por la persecución, y entonces se refugia también ahí en esa casa. Para entonces, la vida de Emma transcurría a la sombra. A veces sí, era Emma, pero otras era Laura. Emma necesita inventarse una imagen de lo que no es, un falso simulacro de sí. Entonces, su cabello castaño lo alterna con el rubio, luego con el negro. Pero se fueron acabando las variantes. Una de esas tardes, cansada de tanto caminar, Emma se sentó en un banco. Mientras miraba hacia ningún lugar, envolvió a su niña con sus brazos y se despidió de ella. Nunca deseó tanto que su beba fuera grande, que pudiera escucharla y por sobre todo entenderla. Entonces le dijo: nos vemos pronto, hija mía, y si algo nos lo impide, sé una mujer de bien y sabe perdonarnos. A Reinaldo se lo vio en la Brigada de Investigaciones, el centro clandestino de detención más importante del noreste, a tan solo media cuadra de la Casa de Gobierno. La brigada funcionaba como un lugar de paso hacia la U7, la alcaidía u otras unidades penitenciarias de provincias vecinas. En esos días se ve que ella desapareció. Nosotros no lo supimos en ese momento. Era en noviembre, me acuerdo. Ella le mandó la nena con una mujer y en la carta le decía: tenémela por una semana, que yo vengo porque ahora voy a buscarlo a Reinal, que nos desencontramos. Así le puso. Se ve que entonces ya lo habían tomado a él, pienso yo. Bueno, pobrecita, y no vino a la semana y no apareció más. Del secuestro de Emma no se tiene certeza de nada, ni qué día sucedió, ni en qué circunstancias, ni dónde. Por algunas pistas, se supone que es secuestrada la segunda semana de noviembre. Por esos días, el ministro del Interior, el general Albano Arguindegui, declaraba en la radio: General, ¿está derrotada la subversión? No, yo no digo que está derrotada, creo que está en camino de ser derrotada. Sobre todo porque cuando uno habla de derrota pareciera que significaría la desaparición total de fenómenos
de delincuencia subversiva como esto. Usted recuerde que ningún país del mundo escapa a fenómenos de esta naturaleza. ¿Dónde estuviste, Emma? ¿Quién te vio? Los militares te tienen miedo. Y más miedo aún, a tus sueños, a tus rebeldías, a tus convicciones. Por eso, un puñado de cobardes genocidas va a matarte. Creen que matándote a vos, matarán tu lucha y tus ideas. El segundo cuerpo del ejército ya tiene todo planificado. Junto a vos, matarán otros presos políticos. Todo comienza el 12 de diciembre, con el retiro de 7 presos de la Unidad 7, bajo el pretexto de un traslado a una cárcel de mayor seguridad en Formosa. En el pabellón 1 estaba detenido él, Aníbal Ponti. Señor. Buenos días. Por favor. Estábamos 2 por celda, es decir, era una población alta, no puedo decir la cantidad, pero arriba, cerca de los 1000 presos tendríamos que haber estado, digamos. Nosotros seguíamos organizados en la cárcel, digamos, de la misma manera que estábamos organizados afuera. Es decir, en mi caso particular, que yo pertenecía a la organización Montonero, se seguía manteniendo la conducción en el penal, las responsabilidades políticas. Es decir, como estábamos organizados, o sea, podíamos, hablaba uno solo. Y Vampini en ese momento era el que tenía la relación con el penal, digamos. Miguel Vampini, militante de la Juventud Trabajadora Peronista, era el delegado del pabellón. Él fue el encargado de negociar con el oficial Casco la salida de los presos. Había muchos compañeros presos, nosotros estábamos organizados por ranchadas, la forma de organización de los pabellones de los compañeros presos políticos era por ranchadas, es decir, estaba la ranchada de nuestra organización, Montonero, estaba la ranchada de los compañeros del PRTR. Como te decía, ahí hay una celda, donde vos ves una ventana y una reja, hay una celda. Entonces vos de esa celda ves el movimiento, o sea que los compañeros que estaban de este lado están viendo no solo este movimiento, sino acá tiene que haber una entrada. Sino también se observa este sector. Y de la parte alta vos observás toda la seguridad externa, digamos. Vos tenías una mirada sobre todo este sector. Todo esto que estaba acá, nosotros lo veíamos. O sea que cuando entraban los camiones o entraban autos, nosotros lo veíamos y veíamos luego una partecita del movimiento que allí había. Por este lugar nosotros veíamos permanentemente los traslados, cuando ingresaban o cuando sacaban compañeros. Es decir, pensábamos que normalmente las políticas represivas tienen continuidad. Sabíamos que iba a llegar a la U7, o sea que estábamos preparados para ese acontecimiento, lo que fue el 13 de diciembre del 76, lo que no sabemos ni a quiénes ni cuánto iban a sacar. Y estábamos en esa jornada, digamos, como cualquier otro domingo, empezamos a ver cierto movimiento extraño en los pasillos que dan a los pabellones. Sobre todo el primer movimiento extraño que vimos que vimos algún personal de oficiales de la requisa y que vimos que pasar al oficial Casco, que no estaba de guardia ese día. Cuando vemos esa situación especial, pensábamos que había llegado el momento, ¿no? Porque no era un traslado normal. Rápidamente nos pusimos en alerta y empezamos a ver qué otros movimientos veíamos. Nos asomamos por la celda que solíamos espiar para afuera. Se veía bastante movimiento y se vieron en primera instancia algunos camiones del ejército. Es decir, para que el ejército tome, con la cantidad de personal que tomó,
posesión de la cárcel, algo especial iba a pasar, ¿no? Y pasó. Y algunos, no mucho tiempo después, el oficial Casco en la reja, planteando que, dando nombres pidiendo por Sala y por, en el caso nuestro, el paso nuestro, por el compañero Parodi, que prepararan con todo, era la frase que empleaban, con todo, que significaba que tenían que llevar toda su pertenencia para un traslado. Bueno, después de eso y el retiro de los compañeros se produce el silencio. Que es un silencio en el cual, si bien vos podés prever, podés evaluar, puede pasar esto, vos no tenés la certeza de los acontecimientos hasta que no tenés la información, que te da la certeza de que los mataron. Y bueno, yo creo que esa certeza lo tuvimos al otro día. ¿Habrá estado Reinaldo en la U7? ¿Y vos, Emma, dónde estuviste? Una vez retirados del penal, fueron trasladados hacia la alcaidía. Allí arribaron alrededor de las 19 horas. Pero entonces, si fueron retirados a las 15, ¿dónde estuvieron hasta las 19? ¿Habrían sido llevados al regimiento La Liguria? Cuando llegan a la alcaidía, algunos de los presos ya estaban en muy mal estado físico. Indicio de que fueron torturados previamente. ¿Pero dónde? Bueno, esto es la alcaidía policial de Resistencia. De acá sacaron a los compañeros el 13 de diciembre, más o menos a las 3:30 de la mañana. Y lo llevaron en camiones del ejército. Mi opinión y la de los compañeros que estuvimos como testigos de ese hecho macabro, creemos que los compañeros ya estaban muertos, porque lo habían castigado desde el día 12 de las 9:30, 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, hora en que lo llevan, y es imposible sobrevivir a ese castigo. Hugo Barúa, militante de Montoneros, se encontraba preso en la alcaidía ese 12 de diciembre, pero no recuerda haber visto a Reinaldo. Sí, este era el pabellón de planta baja. De acá lo sacan a los compañeros, los que estaban acá, y lo llevan acá al comedor, que ahora está transformado, digamos. Del otro lado está el comedor. Ahí se produce el castigo. También en la zona que en ese momento se llamaba como el pabellón de los locos, que había unos calabozos después de enfermería. Ahí también había compañeros que también fueron castigados antes de llevarlo a Margarita, en esa zona. Eran como redoblar de tambores, eso que vos alguna vez viste en alguna película. Bueno, y eso suponíamos que eran los cuerpos de los compañeros, las espaldas, distintas zonas, porque aparte tiene una... No sé cómo será ahora, porque hay mucha transformación edilicia, pero antes, por lo menos el interno manejaba qué portón se abría, qué reja sabía cuándo, y esto tenía una acústica muy especial. Vos escuchabas todo. Lo mismo acá dentro del comedor, retumbaba. Siendo aproximadamente las 4:40 horas del día 13 de
diciembre, una columna que transportaba detenidos subversivos hacia Formosa fue atacada por una banda armada en la Ruta 11, próximo a la localidad chaqueña de Margarita Belén. 3 delincuentes subversivos fueron abatidos en el enfrentamiento producido, logrando huir los restantes, aprovechando la confusión y la oscuridad. 2 integrantes de la custodia resultaron heridos. Fuerzas combinadas de Ejército, Gendarmería Nacional y Policía de la provincia operan intensamente en la zona para lograr la detención de los prófugos. Se solicita a la población colabore con las fuerzas del orden proporcionando cualquier información que facilite la localización de los delincuentes subversivos. Creo que fue el 13, no sé si a la noche, no recuerdo ahora, pero fue a la madrugada del 14, me parece, que las radios empezaron a dar la noticia de que en un traslado hacia la de Formosa habían sido, la fueron dando como los daban los partes militares, que había habido un enfrentamiento, que había algunos muertos y que había algunos que habían logrado fugar, y ahí tuvimos la certeza de que son nuestros compañeros. El 14, si no me equivoco, nos enteramos porque un preso social nos comentan. Había salido en los diarios. Y nos dicen, che, a sus compañeros lo mataron, ¿eh? Y bueno, y ahí una cosa que nosotros decíamos, bueno, es posible. En Margarita Belén hay un testigo del momento final, el ex conscripto Alfredo Maidana. En el 2003, Maidana decide escribir un libro. Alfredo Germinaghi sería el corrector de estilo. Mi nombre es Alfredo Germinaghi, soy periodista, escritor, y mi situación, en mi caso, me involucré en el juicio de la masacre de Margarita Belén a raíz de una propuesta cuando yo trabajaba en el Ministerio en el Instituto de Cultura, en ese entonces, a cargo del profesor Francisco Romero, ¿no es cierto? Y él me convoca para editar y corregir, hacer la corrección de edición de un libro en el cual se hacía referencia un soldado clase 55, el señor Alfredo Maidana. De él era ese texto, ese libro, donde uno de sus capítulos narraba una observación directa sobre la masacre de Margarita Belén, vivenciada por él mismo, ¿no es cierto? Él me fue haciendo envío parciales de ese texto hasta completar todos los textos, y en uno de los últimos estaba el capítulo de Margarita Belén, que es el que se puede observar en el libro. Aquí está, y que tiene alrededor de 6 o 7 páginas, ¿no es cierto? Y este testimonio supuestamente está basado en las vivencias de Maidana como su experiencia dentro del ejército durante la dictadura militar, ¿no es cierto? Incluso tiene un nombre muy sugestivo que se llama Los del Medio, como se puede ver aquí por Alfredo Maidana, digamos, porque él sostenía que él era uno de esos ciudadanos que se encontraba en el medio de un enfrentamiento sostenido entre grupos guerrilleros y el Estado dictatorial. Y después él lo tomó como que o de alguna forma se desdijo o se volvió para atrás y empezó a plantearlo como que era una ficción. Todos saben que Maidana no quiere hablar del tema y que después del juicio no quiere tener contacto con la gente. Pero yo, Emma, voy a ir a buscarlo. Una pregunta, ¿saben dónde vive Alfredo Maidana? Y no, nosotros hace poco venimos acá en este pueblo y no conocemos mucho a la gente acá todavía. Señor, ¿sabe dónde vive Alfredo Maidana? No, la verdad que no soy de acá y le conozco. No le conozco. Una pregunta, ¿saben dónde vive Alfredo Maidana?
No, señorita, no lo conozco. ¿Y a quién le podemos preguntar? Y no sé, más para allá. Allá en la otra casa. Estamos buscando a Alfredo Maidana. ¿Lo conoce? No, no sé quién es. ¿Allá? Gracias. ¿Quién es Maidana? ¿Me indicás la casa? ¿Me la mostrás? Yo no la conozco. ¿Quién es Maidana? ¿Eh? Ah, Johnny, ¿eh? No ¿Un sé. bicicletero? ¿Eh? Johnny era apodo, ese. Ese. Con César. Ah, está bien. César. Hola. Sí, Maidana. Sí. Mire, yo vengo de Buenos Aires. Este es un documental sobre Margarita Belén. Y llegué acá preguntando a la gente. ¿No me daría una entrevista? ¿Y para qué no? No, y hay mucha gente que inclusive yo no soy de acá. Así que hay otra gente que puede darle, ¿no es cierto? ¿Y quién podría ser? Y la verdad que no sé porque yo no soy de acá, o sea, no conozco gente, no. ¿Sí? Y aunque sea 15 minutitos. Es que no tengo nada que decir, es el... Así que estoy cocinando pescado, por eso, Bueno. discúlpeme. En el juicio por la masacre, Maidana negó todo. Dijo haber estado de vacaciones entre el 10 y el 25 de diciembre de 1976. Maidana elige negar la historia. ¿Qué sucedería si hablara? Ese día torturaron terrible. Tal es así que me tuve que retirar para no escuchar los lamentos. No recuerdo exactamente a qué hora salieron, pero cuando arman el traslado, cargan 30 personas y lo llevan en 3 ambulancias. Esas ambulancias de campaña, blindadas, con la cruz. Entre ellas había 2 mujeres. No puedo precisar si había una con pelito corto. No recuerdo. La comitiva salió también con 3 ambulancias, alrededor de 6 camiones Unimog y un Peugeot 504. Y cuando pasamos Margarita Belén, a unos 15 kilómetros del lugar de los hechos, los militares cortan la ruta. El único soldado que estaba allí era yo. Nos dan 2 o 3 disparos. Me voltean y me tiran del Unimog. Todo estaba muy oscuro. Y como yo ya había estado en muchos combates, sabía que no tenía que disparar, porque el fuego que larga el fusil te detecta. Entonces esperé a ver qué pasaba y veo que vienen 2 o 3 militares, conversando con el sargento que me había llevado. Entonces pienso que hubo una confusión conmigo. Tal es así que me buscan con una linterna y me llaman por mi nombre y de mala manera. Venga, soldado. Yo no sabía qué hacer hasta que salgo y ahí uno me sacó el fusil, el correaje, el casco, todo. Y uno de los suboficiales me apuntó con la pistola y justo cuando me tienen encañonado, ahí me tienen confundido. Entonces pega la vuelta, conversan un ratito los que supuestamente me habían disparado y me encañonan los 2. Ahí corro y pego la vuelta por el Unimog. Y esos 10 segundos que gané me salvaron la vida. Ahí viene un oficial y pregunta, ¿qué pasa acá? Y entonces hablaron entre ellos y en eso escucho una voz que dijo, a mi soldado no. Y ordena, junten esos fiambres y al cementerio. Y pusimos en el Unimog a los 4 cadáveres. Mientras tanto se sentían disparos. Yo vi disparar a Pateta, creo que sobre el Peugeot. Ponen un detenido esposado y vendado. Veo que le tiran en la cabeza con una itaca y se la vuela. Y después hacen un pacto de sangre. Y tiran todos una balacera sobre el mismo auto. Ahí se dieron cuenta que los estaban por fusilar. Y gritaban todos, gritaban. La voz de la mujer pedía clemencia. Era un llanterío terrible. Como los militares vieron que no se querían bajar, todos los que estaban ahí abrieron fuego contra la ambulancia. Después no recuerdo haber visto.
como fue con las otras 2 ambulancias. Solo empecé a llorar. No sabía si porque me quisieron matar, por los muertos. Fue algo que no podía describir qué, por qué. Lo cierto es que estaba llorando y desesperado. Aquí matan a todos. Aquí muere Emma. A pocas horas de los hechos, un chacarero de la zona, Martín Pegoraro, pasaba por el lugar para llevar a pastar a su ganado, pero se encontró con lo peor. No, es un poquito más adelante, no es este lugar. Un poquito más adelante, 1000 metros acá, fue la masacre. ¿Y usted por dónde venía caminando? Yo venía por la ruta 11. ¿Desde allá? Sí, de allá, del CNC de la izquierda que estamos ubicados ahora. ¿Qué se encuentra ahí? Y me encuentro con la policía, estaba un grupo de policías de acá, de Margarita Belén, y ellos me dicen que no sabía bien lo que pasaba ahí en ese momento, pero no podía pasar. Y entonces yo le explico que tengo animales encerrados de ayer y que yo quiero pasar a largar esos animales. Entonces ellos conversan, se comunican algo y me acompaña un agente policial. Y pasamos y nos vamos. Y ahí cuando voy yendo voy viendo ya que hay muchos de acá, empieza más o menos de donde está el monumento, los vehículos estacionados del regimiento, de los militares. Y por acá de este lado, que yo le digo que venía al camino, pero muy anteriormente, y ahí cruza, ahora pasamos este puente, se llama Arroyo Ortega. Ahí pasamos y bajamos al camino a la loma, que ahí nomás a la izquierda que yo he visto que estaban los muertos. El cruce de la loma, que le digo, el anterior camino. Acá donde cuando me iba para el campo, que he visto que estaba un Peugeot blanco y estaban 4 muertos y que tenía seña de balas y el auto estaba baleado. Y los cuerpos, 1 o 2 estaban arriba del capó así, medio al recostado, y 2 estaban en el suelo. O sea que estaba de cola. Sí, de cola para acá y la punta para acá. Como si se fuera para... Claro, como si quería ir para allá o quería dar vuelta, la verdad que no, estaba de esa forma así. Anteriormente era muy transitado, esto hace pero muchos años. Todos pasaban para acá, camiones colectivos. ¿Antes del 76? Sí, antes. Antes, allá por el 65, por ahí tiene que haber terminado, se habrán cerrado estos caminos. Entonces, le vuelvo a preguntar, Sí. de acuerdo a cómo estaba el 504, el Peugeot blanco,
¿Vendría por acá? Sí, como para acá o para dar vuelta, porque estaba un poquito inclinado la cola hacia el costado del camino. Estaba como para venir o puede ser para dar vuelta, para salir a la ruta 11 otra vez, una de las dos cosas. Porque estaba bien a la costa, estaba bien así, la cola, póngale así la cola y miraba para acá. O sea, para ahí para allá o podía dar vuelta también y salir a la ruta 11. ¿Y si venía para acá, qué pasaba? Y tenía que terminar acá nomás. Otro lado no podía salir ese vehículo, tenía que dar vuelta. Y porque acá ya el camino está clausurado, no tiene salida. ¿Sí? Está todo clausurado. ¿Y quiénes viven en la casa que está allá? Y en esa casa era un tal Pegoraro, vi ahí. Que tocaba apellido conmigo. Él está ahí. Él yo creo que es un matrimonio nomás. Hace 2 años ya había estado en este lugar, pero Pegoraro no quiso hablar del tema. Habíamos terminado la entrevista y apagado la cámara, pero de repente apareció Pegoraro ante mis ojos. Después, como le dije, da vuelta. Yo no tengo nada que decir de eso. A mí me citaron, me fui yo a declarar. Yo no he visto nada. Yo vivo acá, no salgo. Yo estoy en la chacra y después a mi casa y a la noche a dormir. ¿Qué voy a saber? Y fue en la ruta. En la ruta fue eso. Y le dije que yo no tengo nada para decir. Mentira no podía decir. ¿Y en este lugar no había habido presencia militar? No. ¿Ustedes habían visto esa noche? Que yo he visto, no. ¿Acá solía haber una garita debajo de este árbol? No. ¿No? No. Y usted tenía un sobrino, Pegoraro, que también declaró, ¿no? Sí, un panadero que vivía en Resistencia. Panadero que vive en Resistencia, que en esa época era... El sobrino al que hace referencia también se llama Alfredo Pegoraro, un exconscripto encargado del traslado de los cuerpos. En el juicio, sus declaraciones se contradicen. Ahora niega que haya manejado en el traslado. Pero a un antiguo compañero de trabajo, Alfredo Bruno, le había contado cómo fueron los hechos, y él sí habló. Y Alfredo Pegoraro niega la parte esta y sí nos comenta a mí, a Álvaro Piérola, que él estuvo encargado de retirar los cuerpos de la morgue del Hospital Perrando, que no lo dejaron entrar a la morgue. Los cuerpos estaban en bolsas negras, los retiraron en bolsa negra, los llevó de ahí al playón del regimiento y luego de eso hicieron una especie de exposición, sacaron los cuerpos de las bolsas. Sobre el playón llamaron a la mayoría de los soldados que estaban ahí y Pateta hizo una especie de discurso. Después de la masacre, a unos metros del lugar, los militares bajan al monte carnes y bebidas e improvisan una parrilla. Es el cumpleaños del jefe de la policía, Carlos Tomás, y allí lo festejan con un asado. La versión firme de que Emma Cabral, como decís vos, estaba en el Peugeot, en este Peugeot blanco, era la que de alguna manera había asaltado el convoy. Pero también está acreditado que Pateta fue el que dio muerte justamente a estas 2 personas. Que no dio muerte, sino que ya estaban muertos y estaban adentro del auto. O sea, los colocaron en el auto, le volaron la cabeza con una itaca y, bueno, para hacer aparecer justamente esta teoría del ataque de un convoy de los militares, un ataque con un auto 504, un Peugeot, con dos personas saliendo de un camino alternativo que después también acreditamos que no tenía salida al camino alternativo, o sea, no sabíamos de dónde venían ni dónde iban. Bueno, yo tengo una activa participación en todos estos juicios por los derechos humanos, que comenzó allá por 1985, cuando el juicio a las juntas, en que fui testigo de la fiscalía del doctor Estracera y del doctor Moreno Campos. Bueno, los traslados normales, de acuerdo a lo que fija el reglamento, se hacen con las tripulaciones normales también. Ahora, en el caso particular de Margarita Belén, me llamó profundamente la atención cuando estudié el caso que los únicos militares participantes eran oficiales. No había ni suboficiales ni soldados.
no había, hasta los oficiales hasta manejaban los camiones. Y después cuando se produce el presunto enfrentamiento, mueren todos los que iban todos los presos que llevaban en la columna, y de los militares ninguno resulta ni siquiera con una pequeña rasguña, con una pequeña herida. Lo imprevisible del azar hizo que esa madrugada Norma Alejandría, una vecina del barrio, se cruzara con los militares en la puerta del cementerio. Estimo que eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Tenía mi bebé de 2 meses, que estaba con fiebre, entonces lo envolví en una frazada y vine porque aquí en el cementerio a los vecinos nos prestaban el teléfono. Entonces cuando estoy más o menos a 20 metros de la esquina, veo 2 uniformados con uniformes militares y con armas largas, que uno de ellos me dijo que me fuera a mi casa. Entonces yo le digo que tengo el bebé enfermo, que necesito llamar por teléfono a mi hermano para llevarlo al médico. Entonces consultan entre ellos y me dice, bueno, venga conmigo. Y a medida que nos íbamos acercando, yo fui notando que eran personas uniformadas. Y cuando ya estuvimos más o menos ahí en la esquina, vi 2 vehículos. Uno estacionado sobre el cementerio israelita y otro bien frente a la puerta del cementerio. Que después, al acercarme más, pude comprobar que era una ambulancia cerrada puesta hacia atrás, digamos. Cuando yo llego más o menos a esta altura, veo que están bajando un bulto de la camioneta. Yo entré acompañada del militar a esa oficina donde había un teléfono y ocupé el teléfono, lo llamé a mi hermano y ahí lo vi a mi vecino, a don Centurión, que estaba parado junto con los militares. Después de eso, volví por esta calle, siempre acompañada del militar, y regresamos a mi casa, donde él me acompañó hasta la puerta de mi casa. Al otro día, me levanto, estaba don Centurión, como era su costumbre, sentado tomando mate, y yo le pregunto qué había pasado, y él me explica que él estaba durmiendo, golpearon las manos, lo despertaron, y eran unos militares que le pidieron que venga con ellos hasta el cementerio porque tenían que cavar unas zanjas. Pasaron unos días y él siempre tenía la costumbre de sentarse ahí con su silla a tomar mate. Y yo pasaba con mis hijitos a tomar el colectivo en la esquina. Entonces una tarde, así como hoy, yo vengo, hasta ahora más o menos, y le digo a don Centurión, ¿dónde los enterraron? Más o menos en el mismo lugar que está ahora esta cruz, tal vez un poco más atrás. Y a partir de esa cruz le hicieron cavar la zanja más larga, que es donde pusieron la gran mayoría de los cuerpos. De poca profundidad, me contó él, que le dijeron que caben de poca profundidad nomás, así. Y al otro día le hicieron sembrar, porque cuando yo vine había todo pastito ya, gramilla, césped. Le hicieron como para que no se note que habían removido la tierra. Y un día lo vuelvo a ver y era un hombre grandote, un morocho, panzón, y lo veo flaco, todo de mal aspecto, como golpeado, como maltratado, y me cuenta que lo habían llevado a Corrientes, al cuartel de Corrientes, a él y a los otros 2, y que los habían tenido durante una semana, torturándolos, y me pidió que nunca más le hable del tema, que él no quería tocar más ese tema, que quería olvidarse. De Emma conservo cientos de imágenes imposibles. Emma yendo a votar en el 83, Emma desilusionada con las leyes de obediencia debida y punto final, Emma de compras en los años de la hiperinflación, Emma marchando contra la ley de indultos, Emma en la plaza en diciembre del 2001, Emma testimoniando en el juicio por Margarita Belén, Emma emocionada por la sentencia, Emma marchando un 24 de marzo,
Emma entrevistada para esta película. Emma mirándome a los ojos. Y también de Emma conservo cientos de sonidos imposibles. El tono de su voz, su carcajada, su grito, el ritmo de sus pasos. ¿Qué imagen darle al sonido? ¿Cómo representar el sonido imposible? Yo quiero encontrarte, Emma. Quiero saber dónde está tu cuerpo. Tengo decenas de flores para llevarte. El Estado empieza esta etapa legal que yo te decía, donde empiezan a documentar todo lo que pasaba, digamos, porque tenían que dar cuenta de que ese convoy había sido asaltado, más allá de que era todo inventado, digamos, registran todo esto y documentan como si hubiese pasado realmente lo que ellos decían. El libro del cementerio a veces es la punta del ovillo donde empieza a tirar y empieza a buscar esa documentación. Si hay una inscripción en el libro del cementerio, tiene que haber una inscripción en el registro civil. Si hay una inscripción en el registro civil de una NN, tiene que haber una huella dactilar. Por lo tanto, tiene que haber un expediente en la justicia y tiene que haber también un expediente o un prontuario de fallecido, como se dice habitualmente, en la policía de la provincia. Tengo tu huella, Emma, pero no tu cuerpo. A través de los años, las tumbas NN fueron removidas y algunos cuerpos llevados a un osario común. Entre ellos podría estar el tuyo. Otros continúan desaparecidos. Todos los días, Dios mío, miraba la puerta del zaguán, siempre con una esperanza de que me mande una carta, una esquela. Pero será posible que, ¿cómo no me va a poder hacer llegar alguna noticia?, decía yo. Para cómo tenía la nena, y yo decía, ella de estar sabiendo que yo tengo la nena, ¿cómo no me manda una carta, una esquela, o que me diga, mira mami, ¿por qué no me escribís en tal parte? Y así. Y yo la crié desde los 5 meses y medio, la nena de ella. Ella no conocía lo que había ocurrido con ella. Sabía que le habían detenido, no había tenido nunca más noticias. Fuimos los dos. Fuimos Raúl, Horacio Cracoña y yo a entrevistar a la madre de Pelusa, que vivía por Calle Obligado y frente al tenis. Ahí le dice Cracoña, lo que yo sé, por eso nosotros venimos acá, es que a ella la asesinaron en Margarita Belén. Entonces la madre rompe en llanto, dice, ya me parecía, yo ya lo sospechaba, cosas por el estilo. ¿Cómo habría sido la vida de Emma sin ese 13 de diciembre? ¿Cuáles serían hoy sus deseos? ¿Cómo reconstruir un relato de lo que no fue? Con la democracia, Reinaldo y yo salimos en libertad. No fue fácil recomenzar nuestras vidas. Nos reinstalamos en Reconquista con nuestra hija. Al poco tiempo, quedé embarazada y estaba feliz. Tenía otra vez vida. Hoy cumplo 50 años. Nuestros 4 hijos crecen fuertes. El trabajo en el hospital se incrementó, como la pobreza. Ya estoy jubilada. Mis amigos del hospital me hicieron una despedida. Tengo 7 nietos. Ayer morí. Morí de viejita. Estaba en mi casa, mis bisnietos jugaban en el patio. Me recosté a dormir la siesta y ya no desperté. Tenía 85 años. Al rato llegaron familiares y amigos a darme el último adiós. Vino todo el barrio. Antiguos amigos de militancia, gente del hospital, y así me fui, rodeada de mi marido, mis hijos, mis nietos y bisnietos.
cómo hubiese sido el entierro de Emma. Al día siguiente me llevaron al cementerio de Reconquista. Allí descanso junto a mi familia. Mi tumba desborda de flores y tiene una cruz que dice: Emma Cabral, 16 de junio de 1948, 1 de septiembre de 2033. Que en paz descanses. ¿Y cómo viven ustedes la ausencia de ritos funerarios sobre nuestras tumbas vacías? ¿Cuántos megapíxeles tiene la máquina? Me parece que fue una intimación. Pero bueno, hay que tomarlo como de quién viene, ¿no? Siento, por supuesto, en lo personal, una profunda emoción. Y creo que todos tenemos esperanza en este proceso de juzgamiento que se está dando en la Argentina, que es único en el mundo porque se está juzgando un genocidio con los tribunales propios de la Constitución, con todas las garantías. Esto reafirma el Estado de Derecho. Aún los criminales más atroces tienen todo el derecho de defensa y que los escuche un tribunal imparcial y haga justicia. Ahora solo nos queda esperar que realmente se haga justicia. Llegó el día D, la sentencia. La mañana comenzará con las últimas palabras del policía Alfredo Chas, el noveno imputado. Luego llegará la hora de la sentencia. Esperando el veredicto, Mirta Clara y Norma Cajal dan su testimonio. Excelentísimo tribunal, señora presidenta, Alfredo Luis Chas, casado, 61 años, viene a este juicio siendo una persona inocente. Durante mi trayectoria de 30 años en la institución policial, he recorrido 10 destinos en la provincia del Chaco, siempre inculcando y amando a la vida de las personas. Luego de pasar al retiro en el año 97, me dediqué pura y exclusivamente a mi familia, a mi esposa, en la cual comparto 40 años de casado, mis 4 hijas y mis 7 nietos. Simplemente, doctora, le pido a Dios nuestro Señor que le ilumine a este jurado para que dicte una sentencia justa hacia todos los imputados. Señora presidenta, soy inocente. Gracias, señora. Quinto, condenar a Horacio Losito a la pena de prisión perpetua por ser... Condenar a Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol a la pena de prisión perpetua. Condenar a Aldo Héctor Martínez Segón a la pena de prisión perpetua por ser...
los demás datos filiatorios sobrantes al inicio, la pena de prisión perpetua. 12º, absolver Alfredo Luis Chávez. ¡Silencio! 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 Libreta, ¡silencio! Libreta de enrolamiento número 7.006.000. Silencio, por favor. Saquen de la sala a esa persona, por favor. 7.679.824 de las demás condiciones personales obrantes al inicio, en orden a los delitos por los que se requiriera su La verdad que muy emotivo porque aquí lo que queda claro que en esta sociedad fue medio remisa a escuchar lo que son los juicios. Me parece que ahora queda claro que todo lo que pasó acá fue un delito de lesa humanidad, fue un genocidio, y esto es lo más importante, más allá de las condenas, que por supuesto sabemos que lo van a cumplir los que están condenados a cadena perpetua, con excepción del rata este que obtuvo la absolución, que no se corresponde porque con las mismas pruebas que se condenó a los demás conocidos, a este tipo lo absuelven. Pero de todas maneras la lucha sigue y este es un inicio para profundizar en la investigación, porque nos faltan todavía que digan cuántos compañeros fueron asesinados. Hace poco se dictó sentencia de primera instancia en el juicio de Margarita Belén, donde se juzgó a los uniformados que fueron los autores del ilícito. Salvo uno fueron condenados todos. Pero ahí ni comienza ni termina el ilícito. Antes de eso hubo decenas o centenares de recursos de amparo, de pedido de investigación,
de pedido de procesamiento, de pedido de libertades que los abogados o los familiares hacían ante la Administración de Justicia. Dentro de ese complejo de complicidades está la actitud pasiva de muchos jueces que rechazaban o no resolvían estos pedidos de investigación. Después de más de 130 testimoniales que pasaron por las audiencias, el tribunal vedaba a los testigos hablar sobre el contexto político e histórico en que pasaron estos hechos. Estamos hablando del 12 y 13 de diciembre de 76. Entonces, los testigos se presentaban, todos los testigos, la mayoría de los 116 militantes políticos de distintas agrupaciones, Montoner, los de LER, y querían discutir. Ellos querían discutir en la audiencia lo que había pasado, no solamente lo que había pasado con ellos, sino también cuál era el contexto político que había pasado. En esta causa no tenían que, bajo ningún punto de vista, que limitarlos en su tiempo o en sus conceptos. El querellante tiene la más absoluta libertad en un proceso de esta envergadura de utilizar el tiempo que crea necesario, no que se comprometa ante los jueces a cumplir. Bien. ¿Usted tiene algún vínculo de parentesco, de amistad, de enemistad? ¿Es acreedor o deudor de los imputados? No, señora. ¿Tiene algún interés personal en el resultado de la causa? Sí, mi interés sería que el pueblo argentino, o por lo menos la región argentina donde estamos, conozca la verdad, o por lo menos conozca la historia contada por nosotros de los hechos ocurridos en este acontecimiento que se investiga. Está bien, señor. Señor, usted puede pasar a relatar todo lo que usted sabe, pero enmarcado siempre en el objeto que se está juzgando acá, que es Margarita Belén, ¿me entiende? No se me vaya para otro lado que no sea este tema puntual. Comienza a declarar. Si no mostramos bien la radiografía con todo el organismo, entonces estamos tomando parcialmente un hecho. La justicia en los delitos de lesa humanidad estaba actuando también de alguna manera políticamente. Se manifestaban políticamente y lo manifestaban a través de la sentencia. Ya se hablaba, o sea, el tribunal habla de bandas terroristas, ¿no? O sea, con esa palabra te está dando la idea, de alguna manera, de qué opina el tribunal sobre ese grupo. Podemos discutirlo políticamente. Discutimos políticamente si eran terroristas, si eran guerrilleros, si eran en defensa de la patria, si las armas estaban fundamentadas pero no una sentencia judicial, que se precie de independiente, que se precie de autónoma. Yo lo veía personalmente en la sentencia, luego considerando la sentencia, de que este tribunal estaba discutiendo de alguna manera o dejaba entrever la teoría de los dos demonios en la sentencia. Durante el juicio viajé a Resistencia 10 veces. Pude escuchar gran cantidad de testimonios, seguir la prensa chaqueña y estrechar vínculos con gente nueva. A un año de comenzado el juicio, los 8 represores recibieron cadena perpetua. Cuando terminábamos el rodaje en diciembre de 2012, me entero de que la causa residual por Margarita Belén tenía fecha de inicio para el mes de marzo de 2013. Allí percibí la aceleración del tiempo histórico, y aunque yo corriera detrás de la realidad, las cosas habían dejado de estar en la letanía. Otra velocidad se imponía a los hechos. Durante la postproducción de este documental, se dio sentencia a la causa residual por la masacre. El represor del ejército, Norberto Toso, recibió 24 años de prisión. Por suerte, la realidad me había sacado ventaja.
Como vos sabés, Emma, cada 13 de diciembre, militantes, familiares y amigos vamos al monumento a homenajearlos. Aquí seguimos levantando las mismas banderas que levantaron ustedes. Es común escuchar entre los habitantes de Margarita Belén que por las noches, a la altura del monumento, se ve gente correr, pero que sorpresivamente desaparece entre los árboles. Aunque de vos solo tenga tu nombre, tu huella y este relato, yo sé, Emma, que seguirás viva.